a la determinación del terreno. Ustedes son expertos ya, buscadores de terrenos. La matriz lo han usado desde el taller 5, el taller 6, el taller 7. No se peleen, es un día de júbilo. Muy bien. Digo que ustedes ya son expertos porque ya lo han hecho en varios talleres, ¿no? No es la primera vez que van a determinar un terreno, pero en ese aprendizaje pueden haber ido sucediendo situaciones, ¿no? Yo lo que voy a hacer el día de hoy es aclarar nada más, reorganizar todo y reorientar todo hacia donde queremos llegar, nada más. Pues ustedes son ya muy buenos determinadores de terrenos. Pero justamente en aclarar bien el asunto, como soy jurado de tesis, tengo la oportunidad de mirar muchas matrices que hacen los tesistas. Soy docente de taller, así que también aplico la matriz en mis talleres y también soy asesor, así que conozco el procedimiento. Es más, recuerdo que una compañera de esta universidad, profesora muy buena, también muy exigente, muy brava ella, ¿no? Me llamaba y me decía: Alberto, tengo un tesista, soy su asesora, y ¿cómo es este rollo de la matriz? Porque la hemos visto en los talleres, la hemos socializado, la estamos usando. Yo te tengo que hacer una pregunta, porque cuando yo pregunto quién es el que hace esta cosa, quién es el que nos ha dado esto, todos dicen ya no, hablen con Llanos. Te estoy llamando y quiero que me digas ¿de dónde has sacado esto? ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es la base teórica? ¿A quién voy a referenciar sobre la matriz de ponderación de terrenos? Entonces yo me sorprendo y le digo a nadie, porque eso no, bueno, al menos yo no sé que tenga un libro. Quizás puede ser, ¿no? Quizás pueda ser, pero si me preguntas eso, no te puedo dar un libro, no te puedo decir lea a fulano, lea a sultano, que ahí está la matriz. Entonces, ¿de dónde lo sacas? Y le cuento la historia de cómo es que nace la matriz en la facultad, ¿no? La matriz de terrenos en la facultad. Y le cuento la historia, que es la historia verdadera, de que los muchachos de la primera promoción de esta universidad no teníamos ni la menor idea de cómo determinar un terreno, porque en los talleres que habíamos pasado, los terrenos siempre habían estado a la mano. Los talleres antes eran así. El taller venía el docente con el terreno listo, con la programación lista, y nosotros solo diseñábamos, ni siquiera dimensionábamos. El primer ejercicio de dimensionar lo hice en mi último taller, y gracias a mi gran maestro Hugo Canera, que se me ocurrió y dijo: no, estos muchachos tienen que salir con más argumentos. Y fue la primera vez que me pusieron un problema de dimensionar un objeto, ¿no? Ese cuento ya se los he dado. Ahora viene el de la matriz. Entonces, cuando yo fui tesista, teníamos que encontrarnos, nos pidieron que deberíamos sustentar de manera científica la elección del terreno. Uy, nunca lo habíamos hecho. Ustedes que tienen experiencia, pero no tenían ninguna. No teníamos la menor idea de qué hacer, porque no habíamos pasado por ese ejercicio, ¿no? No estábamos preparados para eso. Y gracias a una sustentación de la Facultad Industrial, de un proyecto de inversión, era la tesis, nos invitaron a todos porque era una de las primeras tesis de esta universidad que se sustentaban, ¿no? Recuerden que arquitectura empezó un año después que se creó la universidad, así que los primeros titulados eran de otras carreras, ¿ya? Y nos invitaban, pues, ustedes ya les toca el próximo año, ya están a punto de... Vean a ver, y fuimos a ver, ¿no? Y justamente era la sustentación del proyecto de inversión, y yo me quedé maravillado en la forma como ese tesista industrial explicaba el método para determinar la ubicación del proyecto. Ellos no buscan ubicación arquitectónica, sino buscan ubicación estratégica por todos sus criterios y teorías que ellos manejan, de dónde ubicar correctamente el negocio, ¿no? Y son espectaculares para decidir eso. O sea, los que hacen proyecto de inversión, por ejemplo, quiero poner un gimnasio, te hacen un estudio minucioso de cuánto vas a invertir, cuánto cuesta la máquina, cuánta gente, cuánto vas a pagar, en cuánto tiempo va a retornar la inversión, cuánto vas a ganar, en dónde debes colocarlo para ganar, te analizan la competencia, te dicen qué tienen ellos, qué tiene fulano, qué tiene sultano, qué no tienen para que tú lo tengas y le quites mercado. Sí, es espectacular, es una cosa pero netamente científica el trabajo de la gente que hace proyecto de inversión. Dentro de esos acápites hay uno que se llama localización del proyecto, así le llaman ellos, y lanzó su matriz, muchachos. Y nosotros estábamos acá, oh, esa es la solución a nuestro problema, pásame tu matriz, ¿no? Bueno, no había celulares, smartphones en esa época, así que teníamos que estar atrás anotando todo, escuchando todo, ¿no? Había unas grabadoras analógicas antiguas y uno que otro lo podía tener, ¿no? Y grabábamos ahí un poco, ¿no? Escuchar. Bueno, ustedes ahora todo es digital, pero antes era como analógico, pues era, y igual lo escuchamos, ¿no? Ahí nace este tema de la matriz de ponderación de terrenos y casi todos
primeros tesistas de esta universidad la empezaron a usar. La empezamos a usar como propuesta nuestra, como iniciativa nuestra. A los jurados y a los asesores de ese momento les gustó, les encantó la idea. Es muy buena la idea, ¿no? La matriz de terrenos es espectacular. Y sobre todo les gustó la forma en cómo habíamos migrado de la parte industrial a la parte arquitectónica. Porque claro, la matriz de ellos es para localizar el negocio. Y nuestra matriz no es para ningún negocio, es para localizar un terreno. Esa migración, debo reconocer que la hicimos nosotros de manera empírica. No fue de manera teórica, fue a la necesidad. ¿Qué necesitamos? Un terreno, ya, pero los terrenos son urbanos, deben haber condicionantes urbanas. Los terrenos también son localizables, deben haber condicionantes propias del terreno. Y ahí nació exógeno, endógeno. Pongámosle un nombre a lo que está hacia afuera, porque no le podemos llamar factores externos. Es muy simplista eso. Pongámosle un término más interesante. Exógeno. ¿Qué es exógeno? Todo lo que está afuera. ¿Qué es endógeno? Todo lo que está dentro. Quedó. Encantó y quedó. Gustó, encantó, como Perú contra Chile, ¿no? Gustó, volvió y ganó. Igualito. Entonces quedó institucionalizada. Nos titulamos, yo ya trabajaba, me alejé de la docencia unos años, retorné en el 2005 y se había perdido la matriz. Seguíamos haciendo los talleres sin matrices. Cuando ingreso a enseñar talleres, dije no, esto tiene que cambiar. Si esto se hizo bien, debemos empezar, o sea, no debemos permitir que el tesista recién conozca que existe una matriz cuando llega al último taller o cuando va a hacer su tesis. Eso no puede suceder, tiene que cambiar. Si la matriz es un buen argumento y todos aceptamos que es un buen sistema, entonces empecemos a aplicarlo desde el momento crucial. ¿Y cuándo es el momento crucial? A la mitad de la carrera. Cuando yo ya estoy armando programaciones fuertes, grandes y contundentes de infraestructuras urbanas grandes, es el momento de determinar el terreno con seriedad. Y desde ahí nació, desde ahí se institucionalizó de que la matriz se enseña a partir del taller 5. Para ustedes, Maya Antigua, ¿no? Taller 5. Maya Nueva, taller 6. Se olió, se sacramentó y todos lo hacemos. Todos los profesores lo hacemos. Ya, ¿no? Entonces, claro, nadie conoce la historia, ¿no? Nadie conoce de cómo es que nació la matriz, cómo es que no hay una bibliografía para poder referenciarla, ¿no? Entonces me dice Alberto, ¿y qué hacemos? Nada, no hacemos nada, porque la matriz no necesita referenciarse. Es una matriz, es un cuadro que lo puede armar cualquier persona. Los cuadros comparativos de análisis no son referenciables, son elaboración propia. Y eso es todo. Pero lo que está dentro de la matriz sí es referenciable. Lo que está dentro de la matriz sí tiene que tener argumento teórico. Y eso es lo que le da la validez a ese instrumento. Entonces, la matriz, primero hay que diseñarla. Yo debo redactar cómo es que la estoy diseñando, debo justificar cuáles son sus elementos que la van a componer. Al ser un elemento metódico, yo debo diseñar el método de la matriz. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes en el 3.51 es redactar, explicar la metodología que van a seguir para determinar el terreno. Hay una metodología, ¿no? Hay un proceso que uno hace para determinar el terreno. ¿Cuál es? Primero se diseña la matriz, se justifican los criterios que va a contener la matriz, y ahí está la pulpa, o digamos la materia gris de esa matriz. No está en el diseño del cuadro, el cuadro es operativo. ¿Dónde está lo fundamental y lo que hace la diferencia entre todas las matrices? Es en los argumentos que puedan tener adentro. Los criterios que vamos a usar adentro, eso es lo que diferencia la matriz de la señorita, de la señorita, de la señorita, de la señorita. Y no debe suceder lo que yo encuentro cuando soy jurado. Yo encuentro lo siguiente: una matriz de terrenos para determinar un hospital hecha con esta cantidad de criterios, con este tipo de pesos. Una matriz para determinar un estadio, con los mismos criterios y con los mismos pesos que el hospital. No es posible, no se puede. Son dos cosas distintas, son dos problemas distintos. No pueden usar los mismos criterios. Lo que necesita un estadio como localización y ubicación no es lo mismo de lo que necesita un hospital o un colegio. Eso no puede existir. ¿Y por qué llega a esa situación? ¿Por qué llega ese fenómeno hasta la titulación? Porque no se han aclarado los conceptos, no se han aclarado los elementos procedimentales.
¿Qué es lo que necesito hacer el día de hoy? Aclararlo. No, no pueden ser iguales. Entonces, ¿qué ha pasado con la matriz? La hemos malinterpretado, la hemos mal usado, la hemos destrozado a la pobre. Si la matriz hablara, ¿qué nos hubiera dicho ya? Y estoy completamente seguro que la matriz que te enseñaron en el 5 o en el 6 las quería usar en los siguientes talleres. Igualitas, sin cambiarle los criterios. Se ríen porque es verdad. Quizás es parte del éxito, ¿no? De saber la realidad de lo que hace el estudiante y qué necesita para cambiar su realidad. Entonces no lo hagas, pues ya eso ya quedó. Ya esta no es una matriz de taller. Es una matriz seria, científica, contundente. ¿Qué tienes que hacer para dejar de ser la matriz de taller? Fijarte bien en los criterios que van a haber adentro. Porque los criterios son los que nos hacen que se diferencien entre ustedes y que ese efecto no aparezca. Los criterios. Podemos compartir los nombres, sí. Miren, una matriz seria, ahora se van a dar cuenta que es más seria que la de taller. Tiene macrocriterios, microcriterios y nanocriterios. Tiene 3 niveles de medición: macrocriterios, microcriterios, nanocriterios. Los macrocriterios son para todos iguales. Los microcriterios, 50-50. Y que saber inglés también para tan. Los microcriterios podemos compartirlos como no, y no pasa nada. Los macrocriterios los compartimos entre todos, no hay ningún problema. Los nanocriterios es prohibido compartirlos. Los nanocriterios no los podemos compartir porque eso es lo que hace la diferencia entre nosotros. Son los nanocriterios el éxito de la matriz. Cuando la veamos, ya la matriz, ahí vamos a aclarar por qué y dónde están los nanocriterios. Entonces, después de explicar el método, que es diseñar el método, crear los criterios, conseguir los criterios, justificar luego los criterios, ¿por qué los uso? Hay que justificarlos. Yo no puedo usar los criterios por usar. No los puedo inventar los criterios, no los puedo inventar. Sobre todo los nanocriterios. Yo no puedo inventar un nanocriterio. Los nanocriterios tienen que aparecer teóricamente en algún lado, o en un libro, o en una norma, o en una ley, o en un antecedente, o en un caso analizado. Tienen que aparecer, yo no los puedo inventar. O sea, los que están referenciados son los nanocriterios. Y los están referenciados. Cuando te pregunten, ¿por qué estás usando ahí mínima inversión y estás poniendo terreno de propiedad del Estado? ¿Por qué? ¿Tú lo has inventado? No. Es que hay una ley que dice que para hacer un estadio lo que conviene es hacerlo en un terreno del Estado. ¿Por qué? Porque te dan a concesión, no gastas nada, lo usufructas 50 años y luego se lo devuelves al Estado. No lo he inventado. Está en algo lo he leído, ¿no? Una ley, una norma, lo que sea. A eso me refiero. Luego que justificas, tienes que ponderar. De todos tus nanocriterios, algunos pesarán más, otros pesarán menos, de acuerdo a la importancia y la relevancia para el objeto arquitectónico. Entonces tus nanocriterios van a tener distintos pesos. Hay que justificar los pesos. Hay que decir por qué este pesa más, por qué este pesa menos. Una pregunta, ¿y eso lo vamos a decir nosotros? O... Obvio, los únicos que pueden decir eso son ustedes. Ustedes son los expertos. Cada uno de ustedes se ha convertido en un experto en su tema. Hasta ahora ha leído muchas cosas, ha armado una gran investigación, compleja, han leído antecedentes, han sacado indicadores hermosísimos, han logrado hacer análisis de casos contundentes. Señores, lo que ustedes tienen tiene una gran validez científica y de conocimiento. Ustedes están capacitados para solos tomar esas decisiones, con todo ese background que tienen ahorita. Siéntanse completamente hábiles para hacer eso. Además que nadie lo va a poder ayudar, yo no va a poder. Yo no soy el experto. Ustedes, después que terminan sus tesis, a muchos de ustedes, algunos de ustedes, nos voy a llamar para que nos den unas conferencias, ¿no? Estamos haciendo un hospital oncológico. Ahorita, claro, puede darnos una maestría de cómo se hace el hospital. Pero yo confío en que en el taller de tesis van a ser buenos proyectos, ¿no? Entonces, teniendo una buena investigación, con gran conocimiento en la cabeza, con gran dominio del tema y con un proyecto magistral, está capacitado para decirle a cualquiera cómo se hacen las cosas. Con esa capacidad tienen que tomar sus decisiones. Solo voy a hablar de los cuidados que hay que tener, pero los expertos son ustedes, no yo. Ustedes son los expertos. ¿Ya? Entonces, después que justifico los pesos, recién aparece el diseño del cuadro.
Y ahí no acaba todo. Ahí acabó el diseño del instrumento. Y arranca una segunda etapa, que es la presentación de los terrenos. Y eso es todo un rollazo que ya lo voy a explicar más adelante. ¿Okay? Entonces, se justifican los pesos y finalmente recién se diseña la matriz en blanco. La matriz en blanco, así como el instrumento que diseñamos para la investigación, la matriz en blanco, sin ningún dato. La matriz solita con los criterios, los macro criterios, los micro criterios y los nano criterios. Ahí acabó esa parte. Y dice, sigue una segunda parte donde se debe redactar cada uno de los 3 terrenos sometidos a ponderación. Y ahí debo aclarar algunas cuestiones procedimentales. ¿Qué cuidado debes tener? Nosotros somos seres humanos. Y por ahí decían los seres humanos, hasta hace algunos años se creía, dentro del punto de vista del positivismo, que los seres humanos eran físicos, ¿no? El movimiento moderno habla de eso, ¿no? El movimiento moderno, el modulor del Le Corbusier es eso, es el hombre físico. Hay que resolverle la parte ergonómica, la parte antropométrica, y con eso haremos feliz al usuario. Entonces, Le Corbusier lanza su modulor, ¿no? La medida del ser humano, cómo deben ser los tamaños, piso a techo 240, bajo ras 210 de liga. O sea, todas esas cosas son positivistas. Solución del hombre a nivel físico, nada más. La ciencia ha avanzado y ahora sabemos que el hombre no es solo físico, el hombre es más completo, el hombre es bidimensional, no es unidimensional. El hombre tiene parte física y tiene parte psíquica, y las dos cosas tienen que estar bien amarradas para el bienestar del usuario. Por eso ahora la parte psicológica tiene mucho peso. Por eso permitimos ahora de que se investigue por el lado psicológico. Vamos muy amarrados de los psicólogos. Los psicólogos nos necesitan y nosotros necesitamos a ellos. Porque hemos entendido que el hombre no es solo físico. Hemos entendido que los arquitectos no solamente debemos resolver la parte ergonómica, la parte antropométrica, la parte física del espacio, sino lo que puede producirle en el interior al usuario. Hemos entendido que eso es válido. Hemos entendido eso. Entonces, el hombre ya no es más un hombre físico, es un hombre físico y psíquico. Entonces, ese fenómeno sí se ve cuando programan ustedes y cuando encuentran terrenos, sobre todo cuando encuentran terrenos. La parte subjetiva que ustedes tienen adentro como cualquier ser humano sale a flote y van con su corazoncito ya con un terreno determinado. Ya antes de hacer la matriz ya saben quién va a ganar. ¿Verdad? Ya saben quién va a ganar. ¿Por qué motivos? O porque fue el terreno del mejor taller que hice en mi vida y me enamoré de ese terreno porque me salió un proyecto espectacular, porque rubriqué 18 con el más difícil de todos. Entonces, ese es mi terreno donde me quedo maravillado y yo quiero. Es más, cuando hice ese taller, ya en ese momento dije, este va a ser mi terreno de mi tesis. Ya lo tienen predeterminado subjetivamente. ¿Sí? A veces no es por eso, a veces es porque ese terreno está cerca a su casa, ¿no? Siempre pasa por ahí, se ha identificado con el lote está vacío hace miles de años y en un momento de su vida, cuando estudiaba arquitectura, dijo, cuando haga mi tesis, algo voy a hacer con este terreno. Subjetivamente lo ha condicionado. A veces es por otro camino, a veces es porque el terreno es de un familiar de él, ¿no? Le dice, yo te voy a apoyar para negocios, hacemos un negocio, haz un hotel ahí, su tesis es un hotel. O sea, miles de cosas pueden suceder subjetivamente. Eso debes evitar. Eso, ¿sabes cómo se llama? Sesgo subjetivo. Tú tienes que ir a elegir el terreno sin sesgos, limpio de toda subjetividad, porque debe ganar el mejor, el más adecuado. Además, vas a escoger 3 terrenos y la forma en cómo te voy a pedir que sustente los 3 escogidos no va a permitir que hayan sesgos subjetivos. Los 3 terrenos que vayas a elegir deben cumplir con los nanocriterios que tú estás diciendo. Deben cumplir con esos nanocriterios. También hacen esto los chicos de talleres. Escogen un buen terreno y los otros 2 malos para que gane este. ¿Eso cómo se llama? Sesgo subjetivo también. Es cierto lo que digo, ¿no? Sucede, pues. Y tú talleres, así que sé cómo se comportan los estudiantes al momento de tener el terreno, ¿no? Entonces, mi recomendación es, tienes que alejarte de todas esas cosas. Si lo haces así, primero que me voy a dar cuenta, y voy a estar en taller el próximo ciclo con todo, me voy a dar cuenta y te voy a matar en ese momento, ¿no? Como sucedió cuando llevaste este taller y hiciste tu matriz por primera vez, entré y te cambiaste los nanocriterios. Bueno, en esa época no eran nanos, eran criterios y microcriterios. Te cambié los microcriterios. Cambiarte el microcriterio o cambiarte el peso a un microcriterio ya lo gana el que tú dijiste que gane. Gana otro.
Y te dice que gane otro, ¿te acuerdas? Te cambié tu matriz y ganó otro, ya. Puede ser lo mismo en el taller de tesis. Si es que no eres serio, irracional. Si es que hay seriedad, no hay subjetividad, y todo concuerda, gana el mejor. Y si gana el mejor, no hay discusión, que se queda. Pero si por ahí encontramos que ha habido sesgo, que de los 3 terrenos que tú estás escogiendo para que peleen entre sí, solo uno reúne las condiciones, los otros 2 están por las puras, están rellenando nada más para hacer la finta, ¿no? De que estamos cumpliendo con la matriz. Chao. Ve todos los terrenos y ponte buscando los terrenos. Ya te maté la matriz. Si veo que dentro de la matriz hay un nanocriterio que no está bien argumentado, que no está bien ponderado, lo cambio. Y si lo cambio, ya no gana el que tú has dicho que gana, gana otro. Es que es así. Es más, ¿dónde empieza a aparecer el sesgo subjetivo? De repente son muy racionales en todo el proceso. Buscan 3 terrenos muy buenos para que compitan entre ellos. Pero mueven los parámetros para hacerlo ganar a uno. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene el terreno más rectangular. Y creen que así van a tener menos problemas de diseño. Cuando de repente lo que te conviene es un terreno más irregular por los mismos lineamientos que has obtenido. Y ni cuenta te has dado de eso. Y crees que va a ser un taller más como todos los talleres del 1 al 9, en donde el terreno regular es más fácil para sacar el diseño. No, si estás así, mueres. La forma en cómo pido que hagan los terrenos evita que eso suceda. Evita ese sesgo subjetivo. Mira lo que tienes que hacer para sustentar los terrenos elegidos que se van a someter a ponderación. Tienes que darme los siguientes datos: la ubicación del terreno, la localización con mapa de Google Maps del terreno, foto aérea perspectivada en Google Earth del terreno, cortes topográficos del terreno, cuadro de parámetros urbanos del terreno. Ya cada terreno viene con esos datos. Si esos datos no están, o uno de esos datos me da el indicio de que es subjetivo, chao, terreno, búscate otro. Es lo bonito que puede ser determinar un terreno en tesis, en serio, más complejo. Y recién elaboramos la ponderación. Cuando tenemos los 3 terrenos aceptados y los presentamos de esta manera, entonces recién cogemos la matriz, la ponemos acá y ponemos los pesos, ponderamos la matriz final con los datos vaciados. El ganador se subraya con favorecente. El ganador. Ya está. Y tenemos recién nuestro terreno idóneo. Recién. Después de elaborar la matriz y de tener el terreno ya seleccionado, ahí quedó. Ahí quedó. Empezamos el siguiente capítulo, que es el capítulo final. Y aquí nos dividimos. Vieja Maya, Nueva Maya. Levanten la mano las chicas de la Nueva Maya. Nueva Ley, perdón. Maya no, Nueva Ley. Casi todas son Nueva Ley. Levanten la mano lo de la Vieja Ley. Ley nada más vieja, ¿no? Solo ley. Solo ley. Ok. Entonces, los de la Nueva Ley, el siguiente capítulo para ellos se llama capítulo 4. Esto solamente lo hacen los de la Nueva Ley. Su estructura dice así. Nueva Ley, su capítulo 4 se llama Conclusiones y Recomendaciones. Para la Nueva Ley. Para lo de la Vieja Ley, su capítulo 4 se llama Matriz de Ponderación de Terrenos. Perdón, matriz de consistencia. ¿Ya? Entonces no se confundan, ¿eh? Lo de la Nueva Ley solamente hacen esto. Solo la Nueva Ley. Nueva Ley, capítulo 4, correspondiente a las conclusiones y recomendaciones de investigación. ¿Qué hay que hacer ahí? Lo de la Nueva Ley. Presentar las conclusiones de la investigación teórica. Se redactan en relación con los objetivos planteados. La primera conclusión debe responder si se logró o no el objetivo general. La primera conclusión está amarrada al objetivo general de investigación. ¿Y qué redactas en la primera conclusión? Si se cumplió o no el objetivo que te trazaste. Y si se cumplió o no se cumplió, tienes que darme argumentos redactados de cómo se cumplió o por qué no se cumplió el objetivo. Eso es una conclusión de investigación. Pero como tenemos un solo objetivo general y no voy a tener una sola conclusión, deben haber varias,
Entonces las otras 3 conclusiones están amarradas a los 3 lineamientos de diseño más importantes que tengas en tu investigación. Es hora de coger tus lineamientos y decidir, estos 3 son los más importantes. Estos 3 son los que definen finalmente el proyecto arquitectónico. Y vas a hacer conclusiones para cada uno de esos 3 lineamientos más importantes. Igualito como hiciste con el objetivo general. Me dirás, si ese lineamiento, ¿cómo repercutió en la arquitectura? ¿Qué le hizo? ¿Cómo fue? ¿A qué conclusión llegaste después de haber leído ese lineamiento, después de haber creado ese lineamiento? Obviamente eso está amarrado a los resultados, ¿no? En los resultados uno habla y dice qué le hace el indicador al espacio. Ahora hay que retomar eso y ¡plá!, colocarlo en conclusiones. Entonces, ¿cuántas conclusiones vamos a tener? 4. Una amarrada al objetivo general y las 3 otras amarradas a los 3 lineamientos más importantes. Ahora, esos 3 lineamientos más importantes que ya los has definido, retrocedes hasta hipótesis y lo completas. ¿Te acuerdas que quedó el ABC suelto? Ya es momento de retornar y completarlo. Ya se armó toda la investigación. Ya tenemos todas las partes del rompecabezas armadito. ¿Ves? Hipótesis, ¿te acuerdas que en hipótesis habíamos dicho? La variable 1 condiciona el diseño del objeto arquitectónico siempre y cuando se cumpla A, B y C. Ya, ahora pon A, B y C ahí. ¿Qué cosa es el A, B y C? Los 3 lineamientos más importantes que tú misma vas a definir. Porque tiene 12 lineamientos, ¿no? Obvio, un lineamiento importante no va a ser de materialidad, ¿no? Tampoco va a ser de detalle, tendrá que ser un lineamiento estrictamente de 3D, ¿no? Ya, perfecto. Estamos entendiendo. Malla nueva, perdón. Nueva ley. Después de conclusiones, hacen recomendaciones. Y las recomendaciones están también amarradas a las conclusiones. Si son 4 conclusiones, ¿cuántas recomendaciones debo tener? 4. Están en función a lo que he concluido. Si has concluido que se cumplió el objetivo número tanto, entonces recomiéndame cómo interpretar esa información. ¿En qué se basa una recomendación? Las recomendaciones deben ser dirigidas a todos los actores, proyectistas interesados en el estudio o a otros investigadores de la especialidad. Se debe anunciar las precauciones a tomar en cuenta en la etapa de aplicación profesional. ¿Cuál es la etapa de aplicación profesional? El diseño arquitectónico. Tú le recomiendas a cualquiera que lea tu investigación teórica cómo debe interpretar esos lineamientos. ¿Cómo los va a interpretar? ¿Cómo debe usarlos para evitar sesgos subjetivos y malas interpretaciones de tus lineamientos? Tu lineamiento es preciso, está bien redactado, cumple un cuerpo de redacción contundente. No es una oración, es casi un párrafo tu lineamiento. O sea, está bien específico. Aún así, es necesario que aclares algunas situaciones para quien va a leer esos lineamientos. ¿Sabes qué has hecho con tu investigación teórica? Has hecho casi un manual de diseño, Francis Chin. Tú has obtenido lineamientos de diseño, 12 lineamientos muy buenos. Los que estén interesados en cómo diseñar un hospital bajo la variable que tú has estudiado, tienen que leerte a ti, tienen que referenciarte a ti. Y tú debes decirles a ellos y a todos que se atrevan a leer tu investigación teórica cómo deben interpretar esa información producida, ese conocimiento producido por tu investigación. Eso es lo que tú recomiendas. Se recomienda que el lineamiento fulanito de tal, tener cuidado a la hora de diseñar, no se está refiriendo a esto, se tiene que ver en tal espacio, se hace para tal espacio, se hace de esta manera. Tener cuidado, no malinterpretar. Eso es lo que tú recomiendas. ¿Se entiende? Perfecto, vamos a mostrar un ejemplo. El ejemplo no es preciso de cómo se hacen las cosas. El ejemplo es ejemplo de cómo no hacerlo. O sea, el ejemplo está mal. El ejemplo se puede dar de dos maneras. Un ejemplo de cómo se hace o de cómo no hacerlo. ¿Ya? En este caso nos ha tocado un ejemplo de cómo no hacerlo. ¿Ya? ¿Qué cosas no se debe poner en una recomendación o en una conclusión? Muy bien. El siguiente capítulo, ahí nos juntamos todos. En el siguiente capítulo se juntan lo de la nueva ley con lo de la vieja ley. Para lo de la nueva ley, el capítulo se llama 5. Para lo de la vieja ley se llama 4. ¿Qué cosa es? La matriz de consistencia. Ahora, ¿qué hay que hacer? Retornar a la matriz y completarla. Porque ahora ya estás en condiciones de completarla. ¿Cierto? Ahora ya le puedes poner los indicadores, los 12 indicadores. Ya le puedes poner los instrumentos de diseño. Complétamela. Complétame la matriz. ¿Todos los indicadores? No, los 12 finales, los 18 no, los 12 finales. Si no, no alcanza. Solo los 12 finales y los instrumentos con los que has hecho los resultados. Nada más. Me completan la matriz.
¿Perfecto? Ok, hasta ahí hemos acabado la parte de redacción del informe final de tesis. Ah, y aclaremos algo también acá. ¿Por qué es importante que los señores de las señoritas de la nueva ley tengan conclusiones y recomendaciones? Porque ellas tienen que sustentar para sacar el bachillerato. Los de la vieja ley, por ser vieja, tienen todavía la opción de terminar su último curso de su malla de estudios, plan de estudios, y automáticamente ser bachilleres sin sustentar nada. Claro. Y sustentarán todo al final. Por eso ellas no están obligadas a hacer recomendaciones y conclusiones. Ellas van a hacer recomendaciones y conclusiones al final del taller de tesis. Cuando hayan diseñado todo, concluirán y dirán si fue efectivo o no la variable y la hipótesis. ¿Ante quién no se va, por ejemplo, los de la nueva ley? ¿Ante un jurado? ¿Ante un jurado? ¿El mismo, por ejemplo, el mismo que se sustentará después? No, puede ser otro jurado, no tiene nada que ver. Una cosa con la otra no tiene nada que ver. Los de la nueva ley van a tener su jurado, 3 arquitectos de esta facultad, expertos en metodología, sobre todo en metodología, porque ahí no hay proyecto, ¿no? Sobre todo en metodología, ahí no hay proyecto. No sé quiénes sean. Pero van a ser los mismos también para sustentar No necesariamente. Se puede repetir uno que otro, obvio, pero no necesariamente, ¿no? Yo entiendo que los jurados posiblemente sean los propios profesores de tesis, ¿no? Porque son los más expertos en metodología. También cualquier jurado y cualquier asesor, porque maneja metodología. Es decir, cualquiera de ellos que maneja metodología puede ser el jurado de la sustentación del bachillerato. Para la primera sustentación de tener asesor o asesor. Y tu asesor soy yo, pues. Se va a definir si es en la 16, si es en la 17, o si es finalmente la primera o segunda semana del año. La fecha está por definirse. Pero de que tienen que sustentar, la nueva ley obliga a que sustenten. Así que no tenemos que cumplir con la nueva ley. Todos esos procedimientos aún no han sido finiquitados por la facultad. Estamos en proceso de finiquitarlo, ¿no? Y ya se les dirá oportunamente cuándo. Nosotros lo hacemos a partir de una matriz de elección. Pueden haber varios métodos. He visto por ahí en alguna otra tesis de otro lado otro método distinto de cómo entender el terreno. Pero sigo creyendo que este es el mejor. Por eso lo seguimos practicando. Acá anuncian, acá dicen, para determinar el terreno de tal proyecto se usará una matriz de determinación de terrenos. Esa matriz estará dividida en 2 partes, los factores exógenos y los factores endógenos. Y se dice, los factores exógenos son los que tienen que ver con la parte urbana, con la parte de la ciudad, la parte externa al terreno. Y los endógenos los que tienen que ver propiamente, intrínsecamente con el terreno. Ya está. Es más, ahí pueden anunciar también de que los exógenos pesan más y que los endógenos pesan menos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el factor exógeno pesa más que el endógeno? O al revés, el endógeno pesa más que el exógeno. ¿Por qué los factores externos al terreno pesan más que los factores internos? Porque no son modificables. Porque no son modificables los externos. O sea, la ciudad está consolidada. ¿Cómo modificas eso? No puedes. Por eso pesan de los 100 puntos, pesan más. ¿Cuánto más? Tampoco abundante, ¿no? 60 por lo menos. Los endógenos pesan menos, porque son modificables. ¿Cómo pueden ser modificables los endógenos? Porque depende del proyectista, pues. Un terreno con 2 frentes, para un proyectista puede ser desfavorable, pero si el otro tiene más habilidad, lo saca del proyecto, sin ningún problema. Entonces, ¿de quién depende? Del proyectista, pero no depende del terreno. ¿Ves? Por eso pesan menos, pesan 40%. Y eso lo dices ahí, lo anuncias ahí. Criterios técnicos de elección. O sea, después de anunciar, vas a justificar. Vamos a justificar los criterios, hay que justificarlos. Pero empezamos a justificar desde el sistema. Ahí explicamos cuál es el procedimiento, cómo se va a pensar, cómo se va a proceder. Primero, ahí explican, ¿no? Primero se definen los criterios de elección. Y estos criterios se darán en base a qué? Acá das tus argumentos teóricos, acá referencias, acá dices de dónde vas a sacar los criterios, los macro, micro y nanos, de dónde salen, ahí lo anuncias. Voy a usar, estoy diseñando un estadio, voy a usar las normas FIFA actualizadas, voy a usar las normas de la Confederación Sudamericana de Fútbol, voy a usar el Reglamento Nacional de Edificaciones a cápite A100, voy a usar tal otra norma, voy a usar la ley fulana de tal, voy a usar la nueva ley de las mujeres maltratadas en situación
de abandono o la población vulnerable. ¿Ya? Tú anuncias acá cuáles son los argumentos teóricos de dónde vas a sacar. Una bibliografía puedes decirlo acá. Lo haré en base a Jufre, otras tesis también lo dices. Tú mencionas cuáles son tus argumentos, de dónde vas a sacar los criterios. Diciéndonos, no lo voy a inventar. Tengo una referencia en dónde están esos criterios. ¿Se entiende? Luego dices, asignar la ponderación. Una vez que tienes el criterio, asigna la ponderación. Después de asignar la ponderación, entonces buscas terrenos, determinas terrenos. Después que determinas terrenos, realizas la evaluación. Después de que realizas la evaluación, eliges el terreno. O sea, acá ¿qué se ha hecho? Se ha descrito todo el proceso que se va a hacer. Muy bien, una vez que describes el proceso, entonces te ciñes a los criterios y empiezas criterio por criterio. Allí aparecen, primero, las características exógenas, en donde ya me anuncia que pesan más. Si todo vale 100, 60 se lleva a los exógenos. Y arrancas con los macro criterios, que son estos. Los macro criterios para todos son iguales. Todos usamos zonificación. Los micro criterios podrían ser como no iguales. Los macro criterios en exógenos son zonificación, viabilidad, impacto urbano. Los conocemos hasta el hartazgo. Los hemos usado en todos los talleres. Tú no puedes quitar un macro criterio, pero sí puedes aumentar el que tú creas pertinente por la peculiaridad de tu caso. Pero no puedes quitar ninguno de estos macro criterios. Aumentar sí puedes. Si es que tú lo crees pertinente, aumentas un nuevo macro criterio que te conviene por tu caso. Pero quitar uno de estos, no. Esos son universales a la elección de cualquier terreno para cualquier arquitectura. Son universales, los macro. Los micro que están adentro contenidos en cada uno de los macros sí son susceptibles de o me conviene o aumento, quito o pongo. Ahí puedo hacer cambios sin ningún problema. Los nano no puedes hacer nada. ¿Cómo justificas? Dices de dónde sale y por qué es importante este criterio. Este punto es importante ya que, como explica el RNE, se debe ubicar un establecimiento de deporte teniendo en cuenta factores de acceso a medios de transporte para generar una correcta evacuación y una correcta accesibilidad. Además, que así se cumple con un criterio de accesibilidad, el de aprehensión, el cual dice que se debe considerar la aproximación al elemento de transporte. Si se tiene en cuenta entonces la cercanía a un transporte zonal o local. Justificas por qué estás usando este microcriterio para tu elección. Muy bien, así todos los macro y los microcriterios justificados. Entras a las características endógenas y ahí me estás diciendo que pesan 40 de 100. Y las características endógenas universalmente tienen 3 macrocriterios, que para todos son iguales los macrocriterios de la endógena: morfología, influencias ambientales y mínima inversión. 3. A ver. Ahí están los 3: morfología, influencias ambientales y mínima inversión. Ahora, esos para todos son iguales los macro. Si quieres puedes aumentar uno según corresponda a tu caso, pero no puedes quitar ningún macro. Los macros son iguales. Los micro que están adentro pueden cambiar. Puedes respetarlos como puedes cambiarlos, de acuerdo a lo que te convenga. Bueno, en morfología todo el mundo usa forma regular. Bueno, no todos, ¿no? Algunos de repente les conviene forma irregular, cambiarán a forma irregular, ¿no? Número de frentes, eso lo usa todo el mundo. ¿Ya? Todo el mundo tiene que medir cuántos frentes tiene su terreno para ver qué tan bueno o malo es, ¿no? Influencias ambientales, ahí van a cambiar. En influencias ambientales cambian muchos, porque cada uno de sus casos son peculiares. Sobre todo aquellos que tienen su variable tienen que ver con confort. Sobre todo aquellos que su variable tiene que ver con confort, acá cambiarán, aumentarán mucho más. Sobre todo aquellos que su lineamiento le dice que la topografía debe ser en pendiente para infiltrarse, porque por lineamiento sale, su topografía acá va a cambiar. Entonces todo esto adentro es cambiable de acuerdo a la peculiaridad de cada caso. ¿Ok? Mínima inversión. Después de eso, entonces, avanzas a justificar los pesos. Y al momento de justificar los pesos, aparecerán los nanocriterios. Al momento de justificar cada uno de esos, justificar los pesos, ¿ah? Ahí ya estás justificando el peso, mira. 60 de 100, este nanocriterio se lleva 8, este nanocriterio se lleva 7.
Acá hay 3 nanocriterios dentro del tipo de zonificación. Se lleva 5, se lleva 4, se lleva 1. Dentro de servicios básicos está el nanocriterio agua-desagüe, se lleva 5, electricidad se lleva 3. Aquí aparecen los nanocriterios. No Y ahí le entiendo. ponen los No pesos. entiendo por qué 0/100. No entiendo, no entiendo esa parte. De 100 puntos se lleva 3 nada más. De 100 puntos, De 100. de 100 puntos, solo se lleva 3 como máximo. Pero de 100 puntos en total es de todo. Sí, hacen el- ¿Qué dice la exógena? ¿Qué significa 60 de 100? Eso no va a llegar a 60. Que el puntaje más alto es 100. Lo máximo que puede sacar un terreno si cumple con todo es 100. De esos 100, 60 son para exógenos, 40 para endógenos. Por la misma razón, O sea, todas esas que dicen otros usos 4, 5 tienen que sumar 60. así es. Así es. Yo cojo los nanocriterios y todos estos deben sumar 8 más 7, Claro. más 4, más 60, 1, 40. más 5, más 3, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 5, más 2, deben sumar 60. 60. Lo mismo va a pasar con los con los endógenos. Nanocriterios 10, 1, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 9, 1. Suma, a falta de este. 3, 2, suma 40. 40 más 60, sí. Aquí no hay un ejemplo, porque ese proyecto es en ¿no? No hay un ejemplo que sea. ¿Tiene nada que ver? No, igual. Es lo Aquí mismo. no son medio cuadros del parámetro urbano. Bien. Y ahí viene el diseño de la tabla. Ahí está. Y ahora sí te vas a dar cuenta que es distinta a la de tu taller. Porque tu taller solamente ha llegado hasta micro criterio. Hasta micro no hemos llegado. Y algunos talleres solo se han quedado macro. Los más juiciosos han llegado hasta micro. Pero ninguno ha llegado hasta nano. Porque no se necesitaba. Era un taller. Ahora es una tesis. Debe ser más juicioso, más metódico, más preciso, más específico. Por eso ahora tienes macro, micro y nano. Y los pesos se le pone al nano. Ahí está. Dentro de zonificación, ¿qué vas a cotejar? Uso de suelo, tipo de zonificación, servicio básico del lugar. Dentro del uso de suelo, ¿qué vas a cotejar? Si es zona urbana o si es zona de expansión urbana. De acuerdo a eso, va a haber una diferencia. Dentro del tipo de zonificación vas a cotejar si es zona de expresión pública, otros usos o comercio zonal. De acuerdo a eso, va a haber una diferencia. Servicio básico del lugar vas a cotejar si tiene agua y desagüe y si tiene electricidad o no lo tiene. Eso va a tener una diferencia. ¿Ves? Ahora es macro, micro, nano. Y al nano le pones el peso. Y luego dejas terreno 1, terreno 2, terreno 3. Va la matriz sin se hacer. llena, pues, ¿no? O sea, se deja tal cual. Ahí solo el diseño nada más. Bueno. Y ahí quedó. Así como un instrumento, ¿te acuerdas? Solo va el diseño ahí. En otra zona aparecerán los datos. En otra zona. Ahí acaba. Entonces, ahí acaba la primera parte. Y arranca la segunda parte, que es la más bonita. La presentación de los terrenos. Entonces, por el estado arquitectónico, Todo eso para el sábado. Sí, estamos final. Para el sábado. posterior a la entrega. No, es que ahora ya tienes que devolverme la importancia. Pues ya te permití 3 semanas que te relajes para que acabes tu taller 8. Ahora retorna. Ahora retorna. Ahora, Es demasiado. Ya tienes que sacar 12 nomás. 12. Y con eso estás en el siguiente taller. Pero si sacas 12 aquí, ¿qué significa? Ah, que vas a sufrir en el siguiente taller. Eso hay que evitarlo, ¿no? Eso hay que evitarlo. Ok. Mira, el sistema de cómo se presenta el terreno evita subjetividades. Porque esta información a mí me sirve para verificar si has escogido el terreno con racionalidad o ha sido con tu corazoncito escogido. Mira. Primero me redactas una descripción del predio, del lote. Luego va la vista de Google Maps. Después de la vista de Google Maps va la foto en perspectiva de Google Earth. Una foto satelital de Google Earth. ¿Tiene que estar vacío necesariamente el terreno? Conversamos de eso después. Buena pregunta. Lo guardamos un ratito y lo retornamos después que termine. Después del terreno en 3D, perspectivado, foto aérea, vienen las fotos del Google Maps también,
de cómo está el entorno. No es necesario ir al lote. Con toda la información que tenemos virtual ahora, se diseña todo con Google Maps, con Google Earth. Claudio no va a viajar hasta Huánuco, ¿dónde es en Huánuco, no? No va hasta Huánuco para tomar la foto de, como decía Longi, hay que ir al terreno, hay que sentir el espíritu, hablar con las piedras, con las hormigas, fumar la pipa de la paz con los chachitos de tierra. En mi época sí era indispensable eso, uno tenía que ir a sentir el espíritu del lugar y luego diseñar, mirar a todos lados, mirar para acá, arriba, qué tengo como vecino, mi perfil. Uno hacía todo ese día rector en el cerebro, en el terreno. Pero con todos estos argumentos no necesito ir. Todo está ahí. Y lo que pido es ese proceso, de como si estuvieras ahí y volteas y miras a 360 grados que tienes. Es lo mismo. ¿Cómo lo vas a acompañar? Con fotos. Fotos sacadas de Google Earth de quienes tienes al frente y a tus costados. Ahí está. Y luego me lanzas un planito topográfico. Quiero ver cómo está el terreno. Me lanzas un planito topográfico. No tienes que contratar ningún topógrafo. Es esquemático para empezar. Pero si es verdadero. ¿Cómo lo saco? Google Maps, Google Earth, exportación al... Bueno, yo conozco un sistema, de repente puede haber otro. Google Earth, exportación al SketchUp. El SketchUp me sale el terreno ahí, ¿eh? Con la pendiente y todo. Vista ortogonal, vista en planta, exportación al AutoCAD. En el AutoCAD lo recibo en vectores. Lo limpio, dejo los vectores importantes de la curva de nivel, miro los datos, le pongo los números, exporto al Corel, en el Corel lo pinto, lo adiestro y lo mando como JPG al Word. Ya está, es todo un proceso. ¿Pueden haber otros sistemas? Sí, vean tutoriales. Hay muchas formas de llegar a esa información. Pero necesito ese planito esquemático, así, donde me diga la curva de nivel. Si te pido eso, entonces te pido dos cortes de terreno. Uno longitudinal y uno transversal. Los cortes también salen en Google Earth. Ahí está, mira, fuente, Google Earth, versión propia. ¿Y cómo hago para que se vea así el terreno así? ¿Cómo así? O sea, porque dice en Google Earth. En Google Earth te dan estos datos. Solamente pones la línea y sale. Pone la línea y te bota. Y eso lo exportas. Pero yo lo he hecho y no me sale. O sea, me sale tutorial. pero en planta. Tutorial. Mejor le hago yo todos los terrenos. Es la nada del arquitecto. Ya, voy a intentarlo. Muy bien. Cuadro de parámetros urbanos. Ahí están los cuadros de parámetros. No tienes que pagar 36 soles a la municipalidad. No, tienes que armarlo tú. ¿Cómo? Leyendo la RDUPT, pues. Viendo la zonificación que te corresponde según el plano de uso de suelo de Trujillo, y entras al RDUPT y ahí están todos los usos permitidos, qué sección vial te corresponde, qué retiros te van a exigir, qué altura máxima te van a pedir, qué zonificación eres, propietario, si es estatal, es público, es privado, la dirección, el distrito, esos datos los sacas y los colocas. De lugar que corresponde. Y si no, eso lo encontramos. Bueno, no tiene plan de zona metropolitana. Él ves en Arequipa, no tiene un plan en Arequipa. Arequipa es otra ciudad. Con los datos que tengan, pues, ¿no? Con los datos que vamos a encontrar. Con los datos que vamos a encontrar. Así, terreno por terreno, mira. Segundo terreno, tercer terreno. ¿Estos datos para qué sirven? Estos datos sirven para darle la rigurosidad al proceso de elección del terreno. Para decir que ha sido científico y para demostrarle a todo el mundo que no ha habido sesgo subjetivo al momento de determinar el terreno. Mis colegas me dicen, ¿todo eso hacen? ¿Todo eso pides? Sí, todo eso. Pero en los talleres no pedimos, no necesitas pedir eso. En el taller no tienes que demostrar que ha habido rigor al momento de escoger el terreno. En una tesis sí. ¿Y saben por qué es importante? Porque si el terreno está mal escogido, o sea, si ubicaste el terreno en un uso de suelo que no está permitido lo que vas a hacer, ¿qué significa eso? Que está mal todo el proyecto. Por eso hay que ser rigurosos en esta etapa. Por eso hay que ser tanto asunto. Por eso hay que demostrarle a todos de que ha habido rigor al momento de terminar el terreno. Nadie puede pararse con esto, nadie puede pararse a decirme, está mal ese terreno, ¿sí? No te conviene. ¿Ah, sí? ¿Por qué no me conviene? Mira todo lo que he hecho. A ver, demuéstrame lo contrario. Va a quedar en el ámbito subjetivo. Eso es lo que usted cree como jurado, con todo el respeto que usted se merece, usted cree, pero hay una matriz que determina científicamente por qué ese es el lugar idóneo. Ah, eso sí, hay terrenos que están vetados, ¿ah? Ya no quiero volverlos a ver.
el terreno que está frente a la plaza, ni lo miren, por favor. Ni lo miren, descártenlo ya de su cerebro, ya, descartado. Está al frente. Así. Imagínense que eso está construido ya. No, el que está. No sé qué ustedes. Es donde siempre hacen las fiestas, hacen los conciertos. Conciertos, ya. Donde a veces se pelan Explanada, como explanada. ya, ese no lo miren. Para ustedes no existe. ¿Qué otra? Para usted está construido ya. ¿Ya Para usted está construido. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Mucho ¿Por qué no? luz. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya tengo como 40 tesis con ese mismo terreno. Ahí han hecho hospitales, bibliotecas, centros comerciales, de todo han hecho ahí. Ya no quiero más ahí. ¿Qué otro terreno? Ah, no sé, busquen. No, ¿qué te No. terreno Ah, se ya no refiere? está habitado. Ajá. Ahí ese nomás creo. Ese es el único que está un poco grave. Todo el mundo lo quiere usar. Todo el mundo lo quiere usar. No, ya no, ahí no. En otro lado. Sí, En otro fácil. lado. ¿Ya? Hay muchos terrenos. Busquen, pueden buscar. Sí. ¿Eso tiene que ser terrenos vacíos, ¿verdad? Obvio, pues, ahí está la pregunta, ¿no? Cuando se me preguntó, ¿tiene que ser vacío? Obvio, tiene que ser vacío, pues. No. Tiene que ser vacío. Y recién aparece la matriz final con los datos vaciados. Y pintado de fosforescente el ganador. Ya está. Ahí acabó el examen. Ahí acabó el examen. Ahí la conclusión. Ahora voy a mostrar el acta. El acta. Dan los datos y listo, me lo entregan. Y eso va a la SUNED. Todo eso va a la SUNED. Ahora vamos a revisar ejemplo de... Ah, la rúbrica, acá está la rúbrica. Aquí es ejemplo que nos ha mostrado de... Hay una sola forma de hacer el terreno, no hay otra. Aquí está aquí está la rúbrica. Ahí está la rúbrica. Arquitecto por alma. Claro, capítulos anteriores, 6 puntazos. Levantar las observaciones de capítulos anteriores, 6 puntazos. Ya nacieron con un 0,6, miren qué bueno es el curso. Si yo he levantado mis observaciones de la realidad y todo lo de atrás, ya tengo 0,6. Ganado. Casos muestra, 2 puntos. Lineamiento de diseño, que es importante, 4 puntazos. Dimensionamiento de envergadura, 2 puntos. Programa arquitectónico, 2 puntos. Terreno, 1 punto. Informe, 2 puntos. Redacción, 1 punto. Suma, 20. ¿Estamos? Ya. Esto lo imprimen, ponen su nombre, su sede. El evaluador soy yo. Ponen mi nombre acá. Ponen la carrera, su facultad. Listo. No es 7, es 5 para mí. En las otros turnos es 7, para mí es 5. Injusto. ¿Por qué si yo soy el que desmarca y el que dice? No, es el que